Bueno, entonces, como les decía, la idea es que demos inicio a esta segunda tutoría de informática. Lo vamos a dar entonces con apoyo en PIX, así como habíamos acordado y como la universidad entonces había hablado con algunos de los que habían dicho entonces que podían hacerlo con alternancia. Entonces, la idea es que demos inicio a esta segunda tutoría y que de pronto hablemos con respecto a cómo les fue con la parte del taller que estaba pendiente entonces para subir hasta el día de ayer. Y de pronto que hablemos algunas cositas con respecto a la parte de ese taller y que de pronto concretemos entonces varios elementos de eso. Entonces, el taller de Windows, pues básicamente digamos que tenía unas preguntas. La primera pregunta era ¿qué era un sistema operativo multitarea? ¿Quién nos quiere de pronto participar con de pronto lo que recuerde de su taller, de lo que subió a la plataforma con respecto a esta pregunta? Profe, ¿no es un sistema que permite ejecutar varios programas a la vez? Sí. ¿Quién más da? Profe, decir lo mismo que decía el compañero, pero lo principal es que permite varias tareas, pero sin que disminuya el rendimiento del equipo. Listo. ¿Quién más? Eso ayuda como para los trabajos en grupo, profe. Sí. Bueno. También. Entonces, cuando hablamos de un sistema operativo multitarea, estamos hablando entonces de un sistema operativo que es capaz de hacer múltiples actividades. Esas múltiples actividades básicamente digamos que están concebidas en un componente que básicamente está dado porque el sistema operativo es capaz de atender entonces todos los elementos que van llegando y de tal forma que equilibra muchas de las actividades que básicamente se encuentran operando en esos momentos. Es también tener presente de que cuando hablamos de multitarea, hay sistemas operativos que son mucho más expertos con respecto a las actividades que se están ejecutando. Es decir, usted tiene un Windows normal, Windows 10, y es un sistema operativo multitarea, pero es un sistema que puede ser que no regule muy adecuadamente todas las actividades. Entonces, es posible que usted tenga una actividad o una tarea, la cual se empiece a ir colgando e inclusive se bloquee o su equipo no responda o el aplicativo básicamente quede suspendido allí. Hay sistemas operativos como lo es Unix, como lo es, por ejemplo, un OS 400, etcétera, que lo que permite básicamente es balancear las tareas de una forma mucho más, digamos, más acertadas a la actividad que se está ejecutando. Entonces, cuando digo que más acertadas a las actividades que se están ejecutando, hablamos entonces de un sistema operativo multitarea para servidor. Entonces, aquí, digamos, hay una cantidad de elementos en los cuales, cuando hablamos de un sistema operativo multitarea, estamos hablando de un sistema que puede ser el que traen los celulares, que también es multitarea, él atiende varias tareas. Están también los de las tabletas, los de los portátiles, equipos de escritorio, los de los servidores, que ya digamos son sistemas operativos que sí balancean todas las cargas que básicamente empiezan a entrar
en acción y lo que hace es equilibrar las cantidades de usuarios que hay en el momento accediendo y registrando información, así como también balancean todo el componente de administración de bases de datos, y si tienen un rack de discos duros externos, pues también balancean todo este componente. Entonces, ese tipo de sistemas operativos multitarea ya lo que me permiten es que a nivel empresarial son capaces de ir un poco más allá. Es decir, ellos son capaces de evaluar qué actividad es la que está consumiendo más recurso de máquina y le puede empezar a ir entregando más memoria RAM para que él pueda ir ejecutando esos elementos. O puede ser que el mismo sistema evidencia que efectivamente es de pronto una consulta que están haciendo y esa consulta está tardando mucho, lo que hace es o que lo tira en una cola de procesos para que no cuelgue tanto los procesos que están en línea, y eso garantiza que hay un balanceo dentro de toda la administración de todo lo que tiene que ver con los usuarios. Básicamente eso sí se evidencian es en sistemas operativos para servidores. Entonces puede ser que yo tenga un sistema operativo multitarea para un servidor de navegación, puede ser que tenga un sistema operativo multitarea para una consola de antivirus, o puede ser que yo tenga un sistema operativo para un ERP, un sistema de información empresarial, que básicamente pues van montados en unos sistemas operativos que deben de garantizar el balanceo de las máquinas, es decir, que mi máquina no se bloquee. Es por eso que muchos servidores empresariales donde tienen todos los aplicativos empresariales, pues son servidores, primero que todo, muy robustos, con sistemas operativos muy estables que le garanticen toda la actividad y el flujo normal de la actividad. Porque recuerden que en los servidores, cuando son servidores empresariales, yo no puedo hacer como lo que hago con mi equipo. Cuando yo veo que mi equipo tiene algún problema y se bloquea, pues yo lo puedo apagar o lo puedo resetear y digamos que parte sin novedad. Pero en los servidores empresariales yo no puedo ejecutar este tipo de actividad porque estaría entonces cerrando actividades de registro de información que en últimas me van a perjudicar demasiado en la actividad que yo tengo. Entonces es diferente cuando tenemos un sistema operativo multitarea en nuestros computadores a cuando lo tenemos básicamente en un servidor. ¿Alguna pregunta destacada con este sistema operativo multitarea? No, señor. Pero cuando usted habla de los cuando usted habla de los equipos telefónicos o celulares, cuando ellos hablan de 4 núcleos o de 8 núcleos, que muchas veces que 4 reposan y otros 4 trabajan. José, esos a hoy, digamos que en el caso de los celulares, venimos de una evolución que creería uno de que hemos evolucionado a pasos muy agigantados. Si ustedes recuerdan Culebrita, 11-0 Pueblo, estamos hablando de año 95, año 2000, creería yo. Esos celulares venían sin procesador, o sea, ellos lo único que tenían era una cantidad de chips integrados para llamar y para recibir llamadas, básicamente. Hay para jugar Culebrita. Eso era pues como la máxima actividad que uno hacía dentro de estos celulares. Pero conforme empezó a ir evolucionando todo el componente, por ejemplo, de fotografía, entonces ya cuando los celulares empezaron a venir con pantallitas a color de 256 colores, muy rudimentarias, pero tenían algún tinte de color, eso obedeció a que los equipos tenían que empezar a ir evolucionando con respecto a qué. Si ustedes recuerdan, los primeros celulares eran muy grandes. Entonces, por ejemplo, había unos Nokia que traían antena, usted sacaba esa antena y una pantalla grande, eso parecía una tortuga, había unos tortugófonos, yo les llamaba, que eran como si tuvieran un caparazón, y eran muy rudimentarios y eran muy grandes. Pero conforme fueron evolucionando, ellos llegaron también a la misma etapa de volverse cada vez más pequeños. Al volverse cada vez más pequeños y a empezar cada vez más a reforzar todo el componente de lo que tenía que ver con fotografía, con las famosas apps, y cada uno de los elementos que se le empezaron a involucrar, pues obedeció a que
venían en teléfonos grandes, se redujo el tamaño, pero al avance tecnológico que se tiene, lo que se hizo básicamente fue volver a teléfonos mucho más grandes, que es lo que hoy tenemos. Eso obedeció a que hoy usted tiene entonces celulares de 40, 80 y 100 megapíxeles y 2, 3, 4 cámaras que básicamente enfocan algunos de los elementos. Entonces ya vienen con cámara frontal, cámara trasera y una cantidad de cosas que lo que obedeció es, venga, para poder que eso maneje todos estos componentes, tenemos que tener un procesador. Y ese procesador es el que le garantiza que le empiece a administrar todos los elementos. ¿Cuáles? Las apps, todo el componente de lo que usted maneja en fotografía, todas las redes sociales y todo lo que usted requiera. Entonces, a ese avance tecnológico obedeció de que ya empezaron a ir entonces creando celulares con procesadores de 2, 4, 6, 8 núcleos. Eso obedece que esos núcleos lo que hacen es que le delegan unas actividades a cada uno de esos elementos para que queden distribuidas todas las actividades que básicamente está atendiendo en esos momentos. Entonces usted también puede estar llamando, estar recibiendo mensajes, leyendo correos, escuchando música y una cantidad de cosas. Ese componente a hoy ha permitido de que usted empiece a crecer cada vez más en núcleos. Lo mismo sucede con los computadores. Entonces usted ya tiene, por ejemplo, computadores con procesadores Intel de última generación, de 8 núcleos, de 16 núcleos y con tecnologías de mucha más rendimiento. En los celulares, cuando usted empieza a crecer en núcleos del procesador y empieza a crecer en megas de RAM del procesador, empiezan a ir encareciéndose cada vez más. Ese concepto, por ejemplo, en celulares de primera, de llamaría uno de primera generación, no existía. Pero a hoy usted empieza a ver celulares de gama media y gama alta, entonces usted ya los empieza a ver, por ejemplo, con 6 megas de memoria RAM, pero en procesador, perdón, más el almacenamiento en disco. Entonces empezaron a crecer, ¿por qué? La fotografía es uno de los elementos que básicamente empiezan cada vez más a ocupar espacio en el celular y por eso obedece a que básicamente hay que tener más espacio. Entonces hoy, por ejemplo, un celular de 32 gigas, de 32 megas, de 64, 128, pues digamos que a hoy se están popularizando de 128 hacia arriba. Inclusive algunos ya vienen con 1 tera de almacenamiento en disco. Pero ese almacenamiento en disco, cuando crece más, tiene que involucrarse un componente adicional que es procesamiento, porque eso tiene que estar balanceado. No sé si han visto que los celulares a hoy, con la evolución de los sistemas operativos y con la pelea comercial que han tenido con la China con respecto a un tipo de celular, entonces ha hecho de que ellos empiecen a ir creciendo e ir un poco más allá con respecto a los sistemas operativos. Pero hay otro componente crítico dentro de eso y básicamente es la batería de los celulares. Una batería del celular, entre más miliamperios tenga, pues se asumiría de que debe de durar más. Pero si usted tiene, por ejemplo, una batería de 2000 o 3000 miliamperios, pero usted tiene un celular con 128 gigas de almacenamiento y con 6 gigas de RAM en procesador y unas cámaras de 40 o de 80 megapíxeles, pues son elementos que básicamente empiezan a exigir más y por consiguiente empiezan a ser mucho más costosos. Del mismo tema se habla del componente de los equipos de compra. Cuando usted tiene un computador y usted necesita que ese computador pues le dé mayor velocidad, pues usted sabe que debe de tener o un mejor procesador y debe tener una muy buena memoria RAM. Porque si no tiene eso, pues no le va a dar, digamos, la mejor velocidad o estabilidad en su computador. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta.
Profe, entonces, o sea que por eso los computadores ya no están llegando con un disco duro, sino que llegan es con un, ¿cómo se llama eso? Una tarjeta. Vienen con casi, yo le diría que vienen casi como con una USB. Los discos duros a hoy están siendo cambiados por unos discos duros en estado sólido. Entonces, no sé si vieron, por ejemplo, hay algo muy especial y es que desde el año anterior a este, cuando inició la pandemia, el precio de los equipos portátiles tomó un rumbo totalmente diferente y fue que se incrementó impresionante. Es decir, el precio de los portátiles se duplicó. Pues uno es por el que el mayor consumo, es decir, la gente estaba comprando cada vez más portátiles. Dos, pues vieron que había una oportunidad más dentro del mercado. Pero cuando ya empieza como esa evolución de precios a la alza, pues entonces los ensambladores y fabricantes se dieron cuenta de que venga, no, entonces tenemos que volver a hacer como más llamativo ese mercado para el usuario final. Y hacerlo más llamativo para el usuario final es entonces colocarle un disco duro a los equipos portátiles, pero en estado sólido, pero de menos tamaño. Entonces me explico. Veníamos con discos duros de 1 tera o 2 terabytes de espacio en disco duro, pero resulta que a hoy, para poder, digamos, creería uno disminuir un poco el precio y agilizar y darle rapidez al equipo, pues básicamente lo que se hace es montarle un disco duro en estado sólido de 128 megas o de 256 megas. Entonces, cuando usted ya empieza a tener un disco duro pequeño, pues usted ya tiene una cantidad de limitantes. ¿Limitantes en qué? Pues que usted no puede almacenar todo lo que necesite. Además, cuando uno como usuario final tiene un disco duro bastante grande, pues digamos que si uno lo optimiza y uno lo utiliza de la mejor forma, pues digamos que lo podría utilizar bien. Pero por lo general somos de los que básicamente pues no administramos bien la información dentro de los discos duros, no tenemos como esa metodología de solamente almacenar lo que realmente necesite, pero uno a veces tiene la copia de la copia de la copia de la otra copia por si le pierde una de las copias que tenía copia. Entonces usted empieza a llenar de mucha basura, de unas cosas que efectivamente usted ni siquiera las va a volver a utilizar. No sé si hasta ya hay alguna pregunta. Profe, tengo la última preguntita, la última inquietud. Usted dice pues que en este caso en los equipos telefonía celular que están haciendo ya multitareas, porque me ha pasado con diferentes equipos celulares, que me entra una llamada y el internet se me corta. Muchas veces obedece también al sistema operativo. Es decir, lo ideal es que, por ejemplo, yo en los computadores y en los celulares, pues tenga actualizado el sistema operativo. Obedece mucho a que a veces las actualizaciones que hacen los fabricantes tienen sus problemas. ¿Problemas en qué? Puede ser que mejoren algunas cosas o empeoren otras. Por ejemplo, puede ser de que haya salido una nueva versión del sistema operativo, por ejemplo, para los Huawei, por decir algo, y resulta que se asumiría de que esa versión para Huawei en sistema operativo de Android, pues básicamente es para mejorar que el equipo no se recaliente mucho y que haya muchos componentes que básicamente el equipo sea capaz de balancear y de suspender cuando no esté utilizando. Pero efectivamente, a veces cuando traen este tipo de actualizaciones, dañan algunos elementos. Dañan, digo yo, en el sentido de que su equipo ya no rinde lo mejor, su equipo se recalienta mucho y hay otras actividades como la que usted me está diciendo. Entonces puede ser de que muchos elementos básicamente juegan con ese componente. Además, porque es que dentro de los celulares hay algo que digamos, adolecen mucho. Y ese algo que adolecen básicamente es lo que tiene que ver con algo que vamos a ver, creo que un poquitico más adelante, que es lo que tiene que ver con la barra de tareas o el administrador de tareas. El administrador de tareas en los computadores me permite ver
cosas mucho más allá que yo no veo dentro del equipo de celular. Por ejemplo, usted en su equipo celular no puede ver, digamos, quién está conectado a su máquina, a no ser de que tenga una app que básicamente le esté como monitoreando eso. Usted en su celular, digamos, no puede ver, digamos, algunos procesos que le estén consumiendo demasiado dentro de su equipo, a no ser que tenga de pronto una parte de una app que le pueda medir como esa cantidad de actividades. Entonces, yo creería, José, que obedece mucho también a esa parte de sistemas operativos que básicamente obedecen a que las actualizaciones no son las mejores o básicamente no son las que ayudan a que todas las actividades funcionen de la mejor forma posible. Y puede ser de que esa versión del sistema operativo la hayan desarrollado, pero le hayan dedicado mucho más tiempo a mejorar otras actividades y no efectivamente a las que realmente uno obedecería. Lo mismo sucede con las actualizaciones, por ejemplo, de los sistemas operativos para computador. Esos sistemas operativos para computador, cuando usted los actualiza, en muchas ocasiones le distorsionan otros componentes. Por ejemplo, puede ser que usted tenía funcionando bien sus parlantes y su multimedia dentro de su equipo, pero llegó una actualización del sistema operativo y básicamente le desconfiguró eso, pero mejoró otras cosas. Entonces, por eso los sistemas operativos, en el caso de los Windows, traen una gran ventaja, y es que le permiten que cuando usted hace ese tipo de actualizaciones, usted pueda reversar esas actualizaciones, es decir, volverse a una versión anterior para no tener inconvenientes como los que le estoy comentando. De esa misma forma, deberían de ser los sistemas operativos para el celular. Si en alguna actualización que yo hice, digamos, de pronto se me desmejoró el rendimiento de mi procesador, pues yo debería de tener dentro de mi celular la posibilidad de devolverme a una versión anterior, para que eso no me cause problemas y de pronto no me deteriore el equipo y me permita entrar como en otros conflictos dentro de eso. No sé si de pronto haya otra pregunta o alguien quiere aportar algo. Profe, aquí en el país, en este momento que tenemos la famosa 4G en el país, ¿sí está capacitado para tener? Pues me imagino que sí, pero capacitado para estar esa 5G y qué gran beneficio pueden tener en este momento. Bueno, resulta que 5G, nosotros aquí en Colombia viajamos por unas sistemas de comunicaciones que van desde los 0 MHz hasta los 1800. Luego vino entonces una parte que se estuvo trabajando con el sector gobierno y la parte de compañías celulares, en los cuales empezaron a evidenciar que tenían entonces una cantidad de problemas con respecto a que las llamadas se caían, a que no era lo mejor, que tenían problemas de que eran muy lentas, y así sucesivamente fueron evidenciando que sí, ellos necesitaban realmente otro componente adicional. Entonces ahí fue donde ampliaron de 1800 a 2500, que se asumía que era entonces donde íbamos a tener más amplitud y mucha más velocidad, y ahí fue donde empezó entonces a ampliarse a 4G. Entonces, nosotros venimos básicamente desde una parte del Internet, perdón, de las comunicaciones en las cuales nosotros viajamos en bandas de H++, 2G, 3G, 4G y hoy 5G. 5G, ¿qué es lo que trae? Recuerden que a hoy todos los dispositivos que básicamente estamos utilizando están interconectados unos con otros. Cada vez más tenemos más dispositivos que se conectan, tanto por Bluetooth, tanto por Wi-Fi y todo lo que usted necesite básicamente. Entonces, por ejemplo, usted en su celular puede tener conectado vía Bluetooth,
puede tener conectado entonces sus gafas, si tiene gafas con Bluetooth, puede tener un marcapaso conectado a su Bluetooth, puede tener una manilla conectada a su Bluetooth, puede tener una pesa conectada a su Bluetooth, etcétera. Eso hace de que básicamente usted pueda tener mucha conectividad, pero no es solamente ese tipo de conectividad, sino el resto de la conectividad que básicamente a hoy tienen todas las empresas. Y cuando hablamos de todas las empresas, estamos hablando de que muchas compañías abren muchos componentes de comunicación. Entonces, por ejemplo, usted conectó una cámara en su casa, pero resulta que también entonces colocaron muchos elementos adicionales de conexión, cámaras de seguimiento, sensores de movimiento y una cantidad de elementos que lo que ha hecho es que nos hemos estado quedando cortos. Entonces 5G, ¿qué es lo que básicamente se tiene? 5G trae básicamente más interconectividad. Resulta que es que para poder tener ciudades inteligentes, yo necesito tener más interconexión. Para poder tener ciudades con mayor vigilancia, yo necesito tener mucha más conexión. Pero esa conexión básicamente obedece a que yo tengo que tener unas antenas que transmitan a más velocidad, porque resulta que cuando yo paso de 4G a 5G, lo que estoy haciendo es más interconexión, pero más velocidad. Y si no implemento todos estos dispositivos, pues me voy a ir quedando un poco atrás. Entonces, es posible de que más adelante usted le pueda hacer seguimiento satelital o en línea a todo lo que esté sucediendo. Entonces, como se ve en las películas, usted le hace seguimiento por cámara a un vehículo porque hay una interconexión. El problema es, si no llegamos a esa interconexión, pues digamos que nos quedaríamos como rezagados. Profe, o sea que lo que yo entiendo ahí es como si fuera un ramillete. O sea, de una sola fase se desprenden varias ramas que van conectadas para tener mejor rendimiento en cuestión de todo tipo tecnológico. A eso va mi otra pregunta, y disculpen ahí los compañeros. eh, Nunca he podido entender las llamadas telefónicas de, por decir algo, cómo se forman, cómo se hace decir por ejemplo, una empresa, llamémosla la empresa Pepito, que es una empresa de telefonía y yo venden minutos. Entonces, ellos de dónde sacan tantos minutos o lo convierten en minutos o segundos, pero ¿en qué forma? Eh, a ver si me sé explicar. Digamos que es como un arbolito, cuando crece un arbolito y tiene una cantidad de hojas, o cómo se hace. José, recuerde que las compañías de comunicaciones, digamos que han venido con un cambio notorio y yo creo que todos lo hemos visto. Anteriormente, el negocio socio era vender minutos. Hoy no es vender minutos. Ese no es el negocio. El negocio hoy es Internet, comunicación. El negocio hoy es redes sociales, WhatsApp, Instagram, Facebook, etcétera. Entonces, hoy lo que tienen básicamente las compañías de comunicaciones es un espectro contratado y lo más irónico de esto es que las propias compañías no son las que ofrecen directamente la salida o la navegación. Me explico. Si mal no estoy, todos conocen Mediacommerce en Pereira, ¿cierto? Mediacommerce ofrece la interconexión del último kilómetro, la última milla de conexión para salida a Internet a unos operadores de comunicación. Entonces, ese nodo que es el que saca ya todo el componente de comunicación, ese nodo es el que realmente vale el billete. Por eso, muchas compañías lo que hacen es subcontratar ese componente, porque ellos no tienen ni la tecnología, ni cuentan con toda la infraestructura para poder emprender ese tipo de elementos. Entonces, digamos que el negocio hoy
no es, digamos, tanto venta de minutos, porque usted lo que está haciendo básicamente es enlazar una llamada, pero es que esa llamada usted la hace entonces por unos dispositivos de interconexión, que lo que usted está haciendo es sacarlos por una banda de megahertz para poder que entren al aire dentro de eso. Por eso es que se hizo necesario ampliar entonces esos megahertz de 1800 a 2500, y creo que ya se estaban empezando básicamente a negociar de 2500 a 3000, porque cada vez están creciendo más. Entonces usted puede tener 2, 3 celulares con 2 o 3 operadores, y eso lo que hace es que empieza a ir congestionando cada vez más todo el componente de las llamadas. Por eso, cuando estábamos en 1800 MHz, usted en ocasiones estaba llamando y usted escuchaba como a otro por ahí pegado también de su teléfono, y usted, venga, ¿quién es este? Pues claro, ese componente se vuelve delicado porque cuando hay tanta interconexión, o sea, todos están yendo ahí, entonces no es capaz básicamente como de diferenciar ese componente. A hoy la cantidad de comunicaciones y de celulares que hay a nivel mundial es demasiado. Inclusive, por ejemplo, hoy el negocio socio es telefonía IP. ¿Qué es telefonía IP? Es que usted viaja por la misma red de internet. Entonces, lo que usted hace es montar una telefonía IP que es, digamos, en componente tecnológico para implementarla, a hoy es un poquito costosita, pero lo que tiene que ver, por ejemplo, con el pago del servicio es mucho más barato. Tiene un nivel de seguridad, maneja una cantidad de elementos, y básicamente eso hace de que las compañías a hoy tengan que empezar a ir migrando hacia otro componente de comunicaciones que le den como una mayor eficiencia con respecto a esto. No sé si ha quedado claro hasta allí. Sí, señor. Listo. Carlos Mario nos está preguntando por aquí que el sistema operativo de un computador molecular o un computador para fines científicos. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, ese equipo que le ganó a Kasparov con respecto a lo que tenía que ver con los juegos de ajedrez, hoy los sistemas operativos, digamos que no existe, digamos, un sistema operativo especializado para un tipo de computador para eso. Lo que sí se tiene son procesos y programas especializados que le garanticen monitorear eso. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un componente, digamos, de análisis de, no sé, del ADN, ¿sí? Ese componente lo que está es un programa que me va a hacer un análisis de todos esos datos del ADN, pero efectivamente eso básicamente reposa sobre un sistema operativo, y ese sistema operativo, digamos que cumple con sus características especiales, pero lo que sí debe estar interconectado es con el dispositivo que básicamente me hace ese tipo de mediciones. Entonces, uno diría, venga, entonces, por ejemplo, hay sistemas operativos especializados para compañías robotizadas. Entonces, por ejemplo, la ensambladora de Sofasa en Medellín de la Renault, ¿sí? O, por ejemplo, Ecopetrol. Entonces, Ecopetrol, ¿qué es lo que tiene para todo su proceso automatizado? Ecopetrol lo que tiene básicamente es un sistema operativo base, pero sobre ese monta una cantidad de elementos. Entonces, por ejemplo, tienen servidores Unix, IX en servidores de alta capacidad, tienen Windows también, pero sobre eso montan procesos automatizados, que es lo que empiezan a correr. Entonces, por eso esas compañías, de lo que tiene que ver, por ejemplo, con componentes científicos, se implementan o se montan sobre un sistema operativo, primero que sea robusto y estable, es decir, que no se me bloquee, porque yo le doy, por ejemplo, un ejemplo. Suponga que usted está haciendo una cirugía, ¿sí? Y esa cirugía la hace entonces por medio de unas cámaras que le ingresa entonces al usuario para poder mirar dónde va cortando. Pues básicamente esa cámara tiene que estar interconectada a un dispositivo, o bien sea un computador, para poder reflejar en mi pantalla todo ese componente. Yo, como cirujano, pues no me puedo dar el lujo de que ese equipo se me bloquee. O sea, supóngase que usted está operando entonces a alguien del páncreas y se bloqueó el equipo y la imagen se le quedó congelada. ¿Usted para dónde pega? ¿Qué hace? No, tiene que ser un sistema operativo, primero,
muy robusto y que no me permita ese tipo de elementos. Entonces, si nos vamos hacia el otro lado, supóngase que soy Ecopetrol y estoy procesando entonces crudo porque lo estoy refinando y esa refinación la tengo que enviar o bombear hacia la costa atlántica porque necesito exportar. Entonces, ¿qué sucede en el evento de que se me bloquee mi pantalla o mi sistema operativo se bloquee y yo no pueda ver cuánto estoy bombeando y si ya se me llenaron esos tanques o no? Entonces, ese componente es a lo que muchas compañías hoy le apuestan. Venga, ese sistema operativo que montemos en ese cuento tiene que estar, primero que todo, muy robusto, no me puede, digamos, establecer de que se me bloquee, porque son elementos muy críticos dentro de eso. El sector financiero, los cajeros automáticos. Si ustedes han visto, por ejemplo, los cajeros automáticos son montados en Windows 10. Es un sistema operativo, sí, mucho más liviano, pero con unas características específicas para eso. Entonces, deben de funcionar de esa forma. Igual los servidores financieros, bolsa de valores, etcétera, tienen que estar bajo un sistema muy robusto que me garantice básicamente la interconexión. Lo mismo, por ejemplo, dispositivos como los que manejan los aviones para cuando tienen piloto automático, lo mismo para lo que tienen, por ejemplo, los equipos de última, los carros de última tecnología, pues son sistemas operativos que tienen que ser, primero que todo, muy robustos, porque no me pueden permitir la posibilidad de que se me empiece a deteriorar o a dañar todo el elemento que yo tengo dentro de mi computador o dentro de mi proceso. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, les voy a compartir aquí un momentico mientras que seguimos con el resto de elementos, un documento que básicamente, ese documento es de una compañía. ¿Están viendo mi pantalla allí? Sí, señor. Ok. Hay una compañía que se llama Deloitte y esta compañía básicamente hizo el año pasado un componente de lo que tenía que ver con la transformación digital y hablaron mucho de tendencias tecnológicas. Estamos hablando al año anterior y sin pandemia. ¿Qué tienen básicamente? Pues me dice, vean, las nuevas tecnologías están impactando continuamente todas las industrias, creando demanda en nuevas habilidades y experiencias. Entonces, en los años 90 teníamos Internet, ¿sí? En los 80 teníamos computación personal y en los 70 había un componente que se llamaba cliente-servidor. En los 2000 tenemos e-commerce, redes sociales, smartphone con interfaz táctil multitouch, analítica de Big Data, ya en 2010. Está todo el componente de LOT, ¿sí? ¿Y qué es el componente de LOT? Son todos los elementos que hoy tenemos interconectados. Entonces, la manilla, el reloj, el celular, los tenis, etc. Hay asistentes virtuales para el hogar, ¿sí? Ahí entonces ya usted encuentra el componente de que le sacude su casita, no sé qué, la aspiradora inteligente. A hoy, por ejemplo, tenemos inteligencia artificial adaptativa e impresión de manufactura en 3D. Entonces, inteligencia artificial adaptativa, que básicamente lo que hace es que se adapta según el entorno. Recuerda que la inteligencia artificial ha existido hace mucho tiempo, pero hoy se ha evolucionado cada vez más. Estábamos hablando que en el 2020 entonces ya teníamos vehículos autónomos y estábamos hablando de computación cuántica. Es decir, estos elementos cada vez están avanzando demasiado. Entonces me dice, vea, la era postdigital es que sensores en todas las superficies para cuantificar todo, que era lo que estábamos hablando ahora de 5G. Inteligencia embebida, mejora evolutivamente las cualidades del software. Personalización masiva debido a una interacción profunda. Todo digital gracias a la virtualización de los derechos de la propiedad y la propiedad. Servicios conversacionales en lenguaje natural mediante robots. Ustedes han visto que este componente de los robots
los están utilizando las entidades financieras para atender la línea de atención al cliente. Y eso lo que ha hecho básicamente es que esos robots se vuelven tan inteligentes que en algunos casos, por ejemplo, en algunas entidades financieras, son capaces de regionalizar ese robot que le contesta. Entonces, por ejemplo, si está llamando a una persona que es de la costa atlántica, ese robot es capaz de contestarle con el mismo acento y los mismos elementos que básicamente se hablan en esa región. Si es de Antioquia, si es de por acá, etcétera, son capaces de meterse en ese rol con el componente de inteligencia artificial. Robótica de automatización para cubrir la última milla entre canales y servicios y sistemas legados. Esta última milla es la que les decía ahora de la intercomunicación. Y la copia extensiva para conexión e inspección constante. Transforma el valor de la propiedad intelectual de la forma al know-how. Entonces, mire que todos estos elementos con esta evolución lo que han hecho básicamente es que para el 2020 100 millones de consumidores comprarán mediante la realidad aumentada. ¿Sabemos qué es la realidad aumentada? Material tecnológico, profe. No. ¿Los demás saben qué es realidad aumentada? No es el internet, profe. No. ¿Quién jugó Pokémon Go? Tampoco. Ah, yo bajé una aplicación de esa para coger Yo, profe. Eso, Pokémones. eso sí. Entonces, ese Pokémon Go trabaja con realidad aumentada. ¿Qué es realidad aumentada? Básicamente es coger esos Pokémoncitos que en su época existió y que era muy bueno ese programita, pero resulta que es que hoy la realidad aumentada se ha ido a otro enfoque comercial totalmente diferente. Entonces, hace varios años usted podía, por ejemplo, en Tissot, que es la marca de relojes, usted podía medirse el reloj sin tenerlo físicamente, es decir, por medio de cámara, usted básicamente lo que hacía era colocar la cámara frente dentro de su computador, escogía el modelo del reloj y le mostraba cómo quedaba. A hoy este componente de realidad aumentada lo que está llevando básicamente es a que usted pueda comprar y degustar la comida antes de comprarla, que usted pueda oler una loción antes de comprarla, que usted se pueda medir la ropa antes de comprarla, e inclusive hoy ya muchos fabricantes de vehículos, ensambladores ya hacen el test drive virtual y usted básicamente es como si lo tuviera allí. Entonces, realidad aumentada a hoy es lo que está más popular, sobre todo para algunos componentes, por ejemplo, de viajes. Creo que Google está implementando un componente de para poder que ese componente de realidad aumentada sea un elemento que le permita al e-commerce ir un poco más allá. Es decir, que empiezan a vender elementos básicamente mucho más innovadores. Me dicen, en los próximos 10 años, el 30% de los trabajos bancarios serán reemplazados por automatización de procesos y tecnologías cognitivas. Profe, o sea que es lo mismo que estos videojuegos, no lo he tenido, pero lo he visto, que se ponen en su cara Las gafas. y las gafas, sí señor, y engañan a la mente como si ese avatar, o sea, que es él, estuviera ahí en diferentes sitios, sea en una playa, o sea, en una selva, jugando, que es o sea, que es tan real que muchas veces las personas cuando están jugando tienen reacciones muy extremas. Claro, y muy Extremas. fuertes. Sí, señor. Y muy fuertes. Inclusive algunos de esos programas los utilizan a veces como para disminuir esos miedos, esas fobias que usted tiene. Entonces usted le tiene fobia a las culebras, entonces usted lo mete en un cuento de eso. Es muy similar, sí, José, es casi lo que estábamos diciendo con el componente de realidad aumentada. Y digamos que a eso básicamente es lo que está llevando muchos elementos de tecnología con respecto a esto. Entonces me dice, aquí hay digamos, ellos hicieron un paralelo con una parte investigativa que hicieron y es los próximos 10 años marcarán puntos de quiebra para varias tecnologías. Una investigación del Foro Económico Mundial muestra que entre 10 y 20
transiciones ocurrirán en los próximos 10 años. 2018, almacenamiento para todos. 2021, robots y servicios, que hoy ya los tenemos. 2022, todo el componente de los wearables y 3D en impresión. Entonces, por ejemplo, a hoy ya muchos elementos se están imprimiendo en 3D, vestidos, todo el componente de modelaje están imprimiendo en 3D. Lo que pasa es que estas impresoras en 3D a hoy están algo costosas. Además, porque son un componente que utilizan un material propio y es costoso para poder tenerlo. Es decir, usted aquí pues sí tiene que medir muy bien realmente para que usted necesita este componente. Inclusive en algunas fábricas automotrices, esta impresión en 3D es de gran ayuda para el diseño de todos los vehículos. 2023, tecnologías implantables en humanos. Esa tecnología implantable en humanos es que el celular se asume que desaparece y ya queda implantado en la piel. No sé si alcanzaron a ver, hay una página que se llama AliExpress. Ellos vendían algo así como una pantalla que se desplegaba en la mano con un wearable, era como una manilla que le desplegaba a usted la pantalla en el brazo y lo que hacía era que usted podía marcar desde allí común y corriente, como si fuera un holograma. Supercomputadoras de bolsillo en el 2024, computación omnipresente, es decir, que lo vamos a tener en todo el mundo. Hogar 100% conectado, usted ya va a poder tener conectado todos los dispositivos que tiene en su casa, fuera del componente de vigilancia, y un componente de diagnóstico de la salud humana. Este componente a hoy, en todos los componentes de los wearables, digamos que ya están un poquito más enfocados a muchas cosas. Hay unos relojes, unas manillas que han sido especializados para ese componente y de esa misma forma, digamos, lo que tiene que ver, por ejemplo, con Huawei, con todo este componente de celulares que básicamente están avanzando, se le están metiendo también a un componente de este diagnóstico en salud. Entonces usted ya tiene, por ejemplo, relojes que le hacen la medición de el oxígeno en la sangre, que le miden entonces el ritmo cardíaco, que le miden cuántas calorías usted quemó, cuántos pasos caminó, y en el sueño, cómo estuvo usted durante el sueño. Entonces, él le mide cómo estuvo usted con respecto y le hace un tipo de valoración con respecto a cómo estuvo usted durante esas horas de sueño. Le dice cuántas veces se despertó, cuántas horas durmió. Usted dentro de eso entonces le dice cuánto estuvo de sueño profundo, de sueño ligero, de sueño REM, y le explican cada uno de esos elementos y le distribuye un porcentaje. A esos componentes básicamente es lo que le están apuntando entonces con este diagnóstico de salud. A hoy estamos careciendo mucho de muchos elementos que me permitan almacenar muchas cosas. Entonces, en la parte tecnológica, por ejemplo, nosotros como personas deberíamos de tener un chip en una parte que no se nos vaya a desprender. Ese chip que debería guardar todo el componente de lo que usted tiene, cédula, dónde está afiliado, cuál es su salud, qué tipo de sangre es, usted qué es lo que padece, a qué es alérgico, qué medicamentos toma. Porque cuando alguien se accidenta y queda inconsciente, pues digamos que ese es el problema que básicamente se tiene. Porque digamos que cuando usted se accidenta y de pronto usted entonces llegó el otro a ayudarle, pero le ayudó fue a robársele la billetera, el celular, etcétera, y usted quedó sin ningún documento y usted quedó inconsciente, pues los hospitales y donde lo atienden básicamente, ¿qué es lo que le van a dar? Le van a dar los primeros auxilios, pero esos primeros auxilios es colocarle lo más básico, porque no saben a qué reacciona, no saben usted efectivamente qué medicamentos toma, y eso es un riesgo para ellos donde empiecen a, primero que todo, a implicarle algún medicamento para de pronto parar algunas cosas. Es por eso ese componente a hoy creería uno que estamos adoleciendo mucho de eso. Lo que pasa es que todavía siguen existiendo muchos paradigmas y en muchas redes sociales entonces siempre dicen, venga, no, es que nos quieren vigilar, es que quieren saber dónde estemos, etcétera. Pues sí, pero es que eso ya lo hemos tenido. O sea, para los que tienen una cuenta en Google, por ejemplo, o en Gmail, y tienen su celular y lo tienen interconectado con GPS, pues Google mes a mes le envía a usted el resumen de dónde estuvo y dónde viajó y qué fue lo que hizo, y efectivamente le hace todo el recorrido, o sea, ya saben dónde estamos. Pero ese componente del diagnóstico de la salud, creería uno que es un elemento bastante importante. En el 2025,
básicamente entonces 3D en productos para cliente final. Ya van a haber impresiones entonces realmente como para venta cliente. Todo el componente de inteligencia artificial en puestos ejecutivos. Y ojo que aquí entonces es donde ya se empiezan a reemplazar las personas por un software que básicamente me va a atender muchos elementos. Vehículos autónomos con ciudades inteligentes y toma de decisión final por una inteligencia artificial. Es decir, que como ya tenemos inteligencia artificial en puestos ejecutivos, vamos a poder tener que esos puestos ejecutivos administrados por una inteligencia artificial efectivamente puedan tomar decisiones. Entonces me dice, la tecnología de implantables, el primer teléfono móvil implantable disponible para el 2023. Hogar conectado, básicamente. 50% de tráfico en Internet será generado por los aparatos electrodomésticos en el 2024. Visión como un nuevo artefacto. 10% de las gafas de lectura se conectarán. Recuerden que aquí tenemos un problema y es que, o problema no, tenemos un limitante y esto es el componente de ley. Todo el componente de ley, ustedes saben que Google Glass, las que desarrollaron en Estados Unidos, pues nunca llegaron aquí a Colombia, básicamente por el derecho a la intimidad. Yo teniendo este tipo de gafas de lectura, pues estaría violando muchos elementos aquí en nuestro país y hay muchas leyes que nos regulan esto. Todo el componente de blockchain, ¿sí? El 10% del Producto Interno Bruto global almacenado en la tecnología blockchain para negociar 2027. Esto es un componente que se está empezando a implementar demasiado. Revolución sensorial. 1 billón de sensores estarán conectados en Internet en el 2022. Ciudades inteligentes. La primera ciudad con más de 50.000 habitantes y sin semáforos en el 2026. Capaz de administrarse por todo el componente de inteligencia artificial y de interconexión. Todo el componente de inteligencia artificial en el mundo corporativo. La primera máquina inteligente en una junta directiva. Y robótica y servicios. El primer farmacéutico robótico en Estados Unidos en el año 2021. Entonces, ¿qué componentes o qué tendencias hay? Automatización en procesos robotizados, el Internet de las Cosas, LOT, tecnologías cognitivas, sistemas computacionales capaces de desarrollar tareas que usualmente requieren inteligencia humana, blockchain, libros de contabilidad, y este sí es un componente bastante novedoso que hoy ya está funcionando en algunas compañías. Libros de contabilidad distribuidos sin depender de intermediarios de confianza. Ya a hoy, por ejemplo, las conciliaciones bancarias en las empresas se hacen casi automáticas y el mismo computador es capaz, por medio de inteligencia artificial del software, hacer los ajustes de esos elementos de verificación de todo lo que tiene que ver con esos elementos bancarios. Entonces es capaz de hacer toda la conciliación y si esa conciliación básicamente tiene alguna diferencia, él es capaz de ajustarlo automáticamente. Convergencia en la industria, acercamiento de sectores industriales distintos para crear posibilidades innovadoras en términos productos, procesos y servicios. Modelo de talento alternativo. Básicamente es empleados que prefieren no trabajar un tiempo completo. Entonces, básicamente trabajan por una cantidad de tiempo o de horas. Economía de la plataforma, ecosistemas basados en unir la demanda con oferta en plataformas común. Airbnb, Rappi, Uber. Y uno de los riesgos críticos básicamente es todo lo que tiene que ver con los algoritmos, que es con lo que básicamente es creado todo eso. Entonces me dice que emanan del uso de algoritmos de software en varias tareas automatizadas y semiautomatizadas o en la toma de decisiones. Entonces, recuerden que casi todos estos elementos son creados a través de programas, es decir, todo lo que hemos básicamente mirado allí. Pero resulta que en el caso, por ejemplo, de los vehículos autónomos, resulta que estos vehículos autónomos son manejados a través de un programa. Ese programa es realizado con inteligencia artificial, pero es desarrollado por unas personas, unos ingenieros. Hay un elemento bastante crítico dentro de esto y resulta que es que yo tengo un vehículo autónomo y ese vehículo viene por acá. Pero resulta que aquí va cruzando una niñita, el vehículo viene a alta velocidad. ¿Qué sucede con este vehículo?
frena, pisa a la niña, se desvía para acá como estamos viendo en el otro y pisa a la abuelita, o qué opción debe determinar. ¿Ustedes qué opinan? Pero yo pienso que eso viene con sensores, un sensor de aproximado y donde detecta la, el peligro, disminuye la velocidad. Y si no alcanza a disminuir la velocidad, ¿qué creen que qué decisión tendría que tomar? Porque él tiene que tomar una decisión. El menos peligro que pueda tener, o sea, menos vías que pueda llevar por delante. O sea, que pisaría quién, la niña o la abuelita. Pienso que pisa la abuelita, ¿Por qué? porque la señora ya vivió y la niña apenas está, Pero ¿será que el pues, vehículo es capaz de pensar eso? me imagino que está programado para eso, para escoger. ¿Los demás qué dicen? Y profe, puede ser algo parecido a lo que dice José Manuel. ¿Y qué sucede si de pronto esa abuelita es la abuelita de alguno de ustedes? Profe, Haciendo así sea la abuelita de nosotros, pues está programado para eso. Listo. Para mí, me imagino que el riesgo que tiene ya la niña, porque apenas está, o sea, por eso dicen que los niños valen más que nosotros los adultos. Listo. Quiero escuchar a los demás a ver qué opinión tienen. Profe, pero una tecnología de esta sí es capaz de diferenciar con edades y todo. O eso sigue derecho ya. Pues a mi parecer, yo diría que el sistema frenaría en seco, porque no tiene como lógica o no estamos tan avanzados para que él diga quién es más viejo que el otro. ¿Qué más? Sí, yo iba a opinar lo mismo. Y yo creo que no va a poner por encima la vida de uno o del otro. Perdón, pero profe, o sea, lo que yo entiendo, y a eso va a ser mi respuesta, es que cuando montan la tecnología y han mirado todos estos por mayores problemas, y la tecnología creo que ha avanzado tanto que, como usted dice, de pronto no se detiene, pero sí hay un escaneo, y en ese escaneo a millones de velos, no sé cómo decirlo, eh, toma la decisión. Yo la verdad no lo creería tanto por la edad, sino por la masa, más que todo por el tamaño de las personas, que se podría tomar una decisión. Es complejo. Además, porque digamos que yo no sé si han escuchado Tesla. Tesla es un fabricante de Estados Unidos de equipos eléctricos y también ha evolucionado un poco en el componente de vehículos autónomos. Eh, una empresa en Estados Unidos dio inicio con una parte de vehículos autónomos y con una parte de pruebas. Efectivamente, el vehículo iba pasando, pues estaba en pruebas y alguien se le tiró y lo mató. Pues hasta ahí básicamente les suspendieron o decidieron suspender las pruebas que básicamente iban a continuar porque tienen un riesgo crítico y es que yo no sé en qué momento se me va a atravesar o se me va a tirar una persona a mi vehículo. Hay personas que toman decisiones espontáneas porque están aburridos, hartos, no sé qué, etcétera, y creen que esa es la solución para todo. Y efectivamente se le puede tirar y usted no es capaz de definir un componente de esos. Entonces, cuando veíamos este componente de lo que estaban diciendo, listo, sí, puede ser que pise al uno o el otro. Todos los dispositivos deben de estar entonces involucrados con un componente que deben de proteger la vida. Proteger la vida es que básicamente tienen que lograr al máximo, pues básicamente no pisar a ninguno de los dos y proteger esa vida. Así como en este segundo caso, por ejemplo, que ya van entonces dos pasajeros en el vehículo y van aquí entonces cruzando a alguien, el vehículo entonces se desplaza hacia acá y choca contra un muro y fallecen estos dos o efectivamente pisan los dos. A lo que queremos llegar a todo esto es la inteligencia artificial a hoy, digamos que ha evolucionado demasiado.
y nos ha llevado a un nivel totalmente amplio que cada vez evoluciona más. Pero esa evolución obedece a que las personas que básicamente están creando este tipo de software como tal, de inteligencia artificial, son los que tienen una responsabilidad supremamente alta. Es por eso que en las anteriores páginas donde estábamos mirando, hablaban de los algoritmos. Resulta que es que esto tiene una cantidad de algoritmos que básicamente lo que hacen es que deben de funcionar con respecto a lo que efectivamente manejan todos estos vehículos y a la decisión que debe tomar. Entonces, básicamente, esa decisión la toman basado en lo que el programador le indicó o le dejó en su componente. Entonces, esas decisiones a hoy son las que en muchas ocasiones cuando ya sale a la luz pública todo este cuento, pues básicamente es una responsabilidad tanto del programador como de la compañía que básicamente está desarrollando todos estos elementos. En Europa, ellos tenían pronosticados que para el 2030 todos los vehículos de carga deberían de ser ya vehículos autónomos. Digamos que en Europa y en otros países han evolucionado mucho con todo el componente de tecnología y de interconectividad. Esa interconectividad que ahorita entonces hablábamos de redes 5G obedece a que todos los sensores deben de estar disponibles y en medición para poder proteger la vida y para poder estar en ese monitoreo permanente. Si han visto, por ejemplo, en los aeropuertos, han evolucionado cada vez más con el escaneo de las caras para poder evidenciar si realmente esa persona es, no es, etcétera, y si tiene antecedentes. Lo que pasa es que ese escaneo de la faz, de todo el componente de la cara, se vuelve muy lento. Y como se vuelve lento, pues usted no le da, digamos, ese flujo de pasajeros que tiene que llevar. Entonces, eso obedece a que la tecnología todavía le falta un poquito más. Y yo creería de que hemos avanzado demasiado, pero también es de mucho cuidado todo este componente de tecnología. Hoy lo vivimos con respecto a redes sociales. Me imagino que ustedes, por ejemplo, en redes sociales ya van muy avanzados, todo lo que es Facebook, Carelibro, etcétera. Pero efectivamente es una red que ha sido organizada de tal forma de influenciar mucho en la parte de la persona. Ese influenciar es que, pues básicamente lo que hacen todas estas campañas es que los elementos que usted más consulta dentro de su Facebook, pues básicamente son los que le van a empezar a salir y son los que van a empezar a estar allí básicamente de primeros cada que usted entra a una red social como esta. Esos componentes de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, de vehículos autónomos y de todo el componente que básicamente se tiene, es lo que a hoy se tiene un riesgo crítico dentro de eso. Por aquí creo que había algo. De riesgos. Bueno, sí, por aquí había algo que ya les voy a mostrar. Resulta que todos los elementos que hoy han sido atacados por cada uno de los elementos que hoy se tienen, digamos que han evolucionado más, pero resulta que hay una amenaza compleja, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con ciberataques y sobre todo a este componente de agricultura, ¿sí? Aquí en Colombia de pronto no, pero resulta que Estados Unidos sí maneja un componente de tecnología y inteligencia artificial para todo el componente de lo que tiene que ver con la agricultura. Estados Unidos es capaz de ir un poco más allá con respecto a la parte de transgénicos
de semilla modificada, pero también con una cantidad de elementos que son automatizados para poder que esa semilla, primero que todo, dé la calidad esperada y que permita que realmente usted sí, digamos, cultive lo que realmente necesita. Entonces, por decir algo, usted dijo, venga, es que vamos a sembrar un maíz y ese maíz nos va a dar, no sé, 1000 toneladas por hectárea. Y efectivamente ellos sacan a ese tipo de disponibilidad porque tienen la capacidad tecnológica de poder medir todo el componente de nutrientes que la planta necesita y medir milímetro a milímetro qué es lo que le tiene que aplicar. ¿Cuál es el riesgo de ciberataque con respecto a esto? Resulta que es posible de que un elemento de ciberataque me pueda adulterar ese componente de lo que se le esté aplicando y en vez de aplicarle realmente ese componente, pues digamos, de abono, básicamente le apliquen otro elemento que lo que haga básicamente es o dañar o deteriorar la semilla y que eso ocasione básicamente un daño colateral o que realmente sufra un envenenamiento. Entonces, a hoy, este componente de la agricultura a nivel mundial, básicamente son los elementos que han tenido o que tienen a hoy en mucho más riesgo todo el componente de este tipo de elementos. Entonces, han visto que ya, por ejemplo, entonces tenemos todo el componente de la agricultura computarizado, que usted le aplica solo realmente lo que necesita en invernaderos, y ese componente es al que hoy muchos países básicamente han optado por proteger un poco más esto. Si usted ve, por ejemplo, la guerra comercial entonces entre Estados Unidos y China, básicamente diría uno es comercial. Ellos adolecen de que no, es un componente tecnológico que básicamente China está tratando entonces de vulnerar todos los componentes de comunicación en Estados Unidos. Estados Unidos entonces bloquea, dice que no puede entrar todos los componentes, o sea, se vuelve más un componente, diría uno, comercial. Y pues así lo considero y ese es el concepto que tengo con respecto a cómo ha evolucionado, por ejemplo, todo el componente de las marcas de celulares Huawei y que básicamente han disparado totalmente ese componente hasta desplazar a hoy muchas marcas que se veían que venían entonces con gran furor. Ese bloqueo lo que hizo entonces básicamente fue retirar de los equipos celulares todo el componente de Android y todas las apps. Entonces, hoy creo que en los últimos celulares de Huawei que han salido de última tecnología, es decir, los que estén más recientes, creo que ya están careciendo de ese cuento. O sea, ya no tiene Google, ya no tiene las apps, ya viene entonces sin Android de Google y otra cantidad de elementos. Ese bloqueo comercial es lo que hoy básicamente está haciendo Estados Unidos con respecto a lo que tiene que ver con este componente. Igual sucedió con TikTok, igual sucedió con una cantidad de elementos que básicamente, en mi concepto, son básicamente problemas comerciales. ¿Alguna pregunta está allí? Profe, pero que en las mismas, no, la respuesta de pronto, si se atropella o no se atropellaba, o qué decisión tomaba la tecnología en ese momento. José, puede ser, sí, y vamos a quedar todos en las mismas. A lo que queríamos llegar como conclusión básicamente es que la responsabilidad efectivamente de cuál decisión toma es del ingeniero del software que desarrolló. Sí, puede ser que él sea capaz de escanear la cara en milisegundos por interconexión de una red de 100 gigahertz y que efectivamente miró entonces el volumen, si era grande, pequeño, etcétera, y tomó una decisión. Puede ser que sea entonces pisar la abuelita, puede ser que sea pisar el niño. O en el otro caso, puede ser que entonces se estrelle contra el muro con los dos ocupantes o que pise las dos personas. La inteligencia artificial a hoy es utilizada para todo el componente que efectivamente debe de ser para una mejora continua y una protección de la vida humana. ¿Cuál decisión toma? No lo sé. Porque todo obedece
a qué elemento de programación le esté apuntando el que desarrolló el software como tal, ¿sí? Lo mismo le diría yo, por ejemplo, cuando el sistema operativo Windows, ¿cuándo se bloquea? Ni idea, no sé cuándo se bloquee. ¿Por qué? Porque puede ser de que en el concepto y en la creación de ese sistema operativo como tal, hay una excepción de que si usted arranca, no sé, digamos 4 programas que le consumen mucho recurso de máquina, su equipo empieza a fallar. O hay algo más paradójico, yo no sé si les ha pasado en los computadores, cuando el computador le presenta un pantallazo azul y se resetea, que dice que tiene un error en una memoria, no sé qué, y muestra un número hexadecimal, pues eso obedece a un error entre el sistema operativo y para parte del hardware. Pero, ¿qué sucedió? No, complejo identificar. Entonces, así como ese componente de inteligencia artificial, es lo que estamos diciendo. O sea, el que debe de tomar todo ese componente, básicamente, es el diseñador. Pero recuerden que hay algo que es una responsabilidad compartida. Porque recuerde que está en juego el componente de lo que tiene que ver con la parte reputacional. Entonces, supóngase que usted es Chrysler y es el que distribuye los vehículos autónomos. Se asume de que atrás de todos esos vehículos autónomos hay un equipo de trabajo bastante fuerte con respecto a esto. Y son ellos los que tienen la responsabilidad de haber creado ese software de tal forma de que no debe existir ninguna pérdida humana. Ahora, en el evento en que suceda una pérdida humana, pues el problema sí es para el ingeniero que desarrolló, pero recuerde que la cara visible es Chrysler, es decir, es la compañía que básicamente implementa, utiliza y distribuye los vehículos. Hace algunos años fue muy popular el problema de los vehículos de Volkswagen. Volkswagen ha sido una empresa bastante, digamos, de un talante y una parte de una compañía supremamente ordenada, certificada, etcétera. Pero resulta que un ingeniero de desarrollo de lo que es el software para estos equipos y para poder garantizar que efectivamente esos vehículos, la emisión de gases estuviera dentro de los estándares, le adicionaron un programa que lo que hacía era que manipulaba esa emisión de gases para que diera un componente que se asumía que era correcto. Efectivamente hicieron varias pruebas y evidenciaron que era un software que básicamente manipulaba el resultado como tal del vehículo. La demanda fue muy grande. La demanda fue tan grande que básicamente obedeció a que esa marca pues casi entra en quiebra porque es primero que todo una parte reputacional de la compañía. Y una compañía a nivel mundial, después de estar posicionada y evidenciar que efectivamente ha sucedido esto, pues no es fácil sacar a la luz pública y decir qué fue lo que sucedió. Igual a eso sucedió también en varias compañías. Entonces, asumiría uno que ese tipo de motores de esos vehículos que supuestamente protegen medio ambiente son los elementos que a voz populi son de compañías muy bien diseñadas y muy bien definidas. Pero ¿cuál es el problema cuando realmente se evidencia que no son de esa forma y que hay una manipulación? Y cuando sale eso a la luz pública, la cosa es compleja. Entonces, José, definitivamente yo creería de que usted estaba esperando que yo le dijera que si mataba a la abuelita o a la niña, pero efectivamente no hay respuesta para eso. Es la corresponsabilidad que se tiene con eso. No, sí, pero estaba esperando de pronto una respuesta, no tanta, sí, porque como dicen los compañeros, dice usted, la vida humana prevalece ante todo. Y Sí. que se estrella contra un muro, pues también va a haber problema porque los pasajeros que llegan también pueden estar afectados. Uh-huh. De pronto, pues la más lógica y la más fácil de pronto es para estas clases de vehículos, al estilo de trenes, una sola vía. Sí, pero más sin embargo, mire que hay una empresa, los famosos Tren Bala, y los que hay en Europa,
hay una empresa que es la que le fabrica solo esos componentes de tecnología a ese tipo de trenes. Mas, sin embargo, cuando un vehículo de esos, digamos, a pesar de ser de una tecnología tan avanzada, no es capaz de ir un poco más allá en el evento en que, por ejemplo, no sé, encontró algo en la carrilera o en la parte eléctrica de conexión que, que le permita evidenciar antes qué debe de hacer. Y a una velocidad tan grande como la que viaja un vehículo de esos, pues tomar una decisión no es fácil. Entonces, han ocurrido accidentes, claro, pero hay muchos componentes tecnológicos que a hoy sí trabajan de esa forma para proteger al menos la vida. Yo les doy, por ejemplo, un ejemplo. En la empresa donde yo laboro, básicamente, digamos que hay muchos procesos automáticos. Y esos procesos automáticos, por ejemplo, de usted poder subirle la temperatura a una caldera que está a miles de grados, usted hacerlo desde una pantalla y no vaya entonces echándole leñita con una pala y no sé qué, son elementos que protegen la vida y que le dan, primero que todo, una mejor calidad de trabajo dentro de lo que tiene que desarrollar. Entonces, a eso es lo que hoy ha evolucionado todo el componente de tecnología, de que básicamente obedezca a un elemento que proteja la vida, a pesar de que permita el desarrollo. Pero entonces, cuando usted tiene actividades delicadas, que eso le empieza a ocasionar muertes, pues usted tiene que empezar a ir mirando cómo cambia ese componente para poder minimizar la pérdida de vidas. Porque recuerde que es muy crítico una pérdida de vida. Es que lo que hacen, automaticemos este cuento y miremos cómo efectivamente vamos cambiando para que no se nos incrementen estos elementos. Entonces, elementos robotizados, elementos cada vez más tecnológicos que garanticen que básicamente protejan la vida. Bueno, continuemos entonces aquí con... ¿Para qué sirve la barra de tareas? Pues básicamente son estos elementos que yo tengo aquí. Barra de tareas, entonces me permite ver cuáles tengo anclados, qué programas tengo anclados dentro de mi computador y cuáles están en ejecución. Adicional a que al lado derecho, entonces usted tiene una cantidad de herramientas más, toda la parte de antivirus, todo el componente de lo que usted le empieza a cargar aquí dentro de su máquina y que permanecen allí. Los elementos que usted tenga aquí, básicamente, y que usted empezó a adicionar aquí, como lo es el antivirus, etcétera, son elementos que le empiezan a consumir recursos en su computador. Está la banderita, que es la parte de la actualización, está todo el componente del reloj, y entre más elementos yo tenga anclados dentro de mi barra de tareas, pues voy a consumir también un poco más de recursos. ¿Qué es un acceso directo? Un acceso directo, pues digamos que es un icono como estos, que lo que me permiten es acceder mucho más rápido a mi computador, o también los puedo tener dentro de mi escritorio. ¿Cuáles son las partes de una ventana? Pues ya todas las conocemos, entonces es maximizar, minimizar, esta es la ventana, pero resulta que esto es bajo el esquema de Windows. Pero cuando usted utiliza Macintosh, este cuento ya no viene aquí, sino que viene por acá y viene al contrario. Efectivamente, en Macintosh no hay inicio, no hay explorador y no hay una cantidad de cosas. Entonces, cuando esas ventanas básicamente obedecen al tipo de sistema operativo donde usted se encuentre ubicado, si es Macintosh, que es todo el componente de manzana mordida, pues digamos que usted ya tiene que ir empezando a mirar cómo lo va a utilizar. ¿Qué son teclas de método abreviado? Pues básicamente son las que me permiten entonces hacer o ejecutar una actividad mucho más rápida, como Windows E para el explorador, Windows L para bloquear el equipo, y así sucesivamente hay una cantidad de teclas de método abreviado. ¿Cuáles son los programas que vienen con el accesorio de Windows? Pues básicamente con los accesorios de Windows vienen entonces esta serie de herramientas. ¿Cuáles? Entonces tengo el bloc de notas, la calculadora, centro de movilidad, centro de sincronización, conectarse a un proyector y una cantidad de elementos. ¿Cuáles son importantes aquí? Pues yo utilizo mucho la calculadora, ¿sí? La suma huevos, pero adicional a eso, usted puede
tener la calculadora científica, usted tiene la calculadora para programador en hexadecimal, usted tiene una calculadora estadística y usted puede empezar a ir mirando cada uno de los elementos. Entonces aquí puede tener elementos de conversión. Básicamente la cual utiliza uno, pues es la estándar básicamente. Y estos elementos de conversión, pues yo los puedo fijar, los puedo quitar dentro de lo que necesito aquí. Cálculos de fechas, ¿sí? Que también lo puedo realizar con este tipo de calculadora. O la parte de hojas de cálculo que vienen adicionadas dentro de esto. Entonces, ¿qué elementos también existen importantes dentro de todo este componente de lo de accesorios? Pues está entonces también la grabadora de sonidos y hay uno pues que yo lo he utilizado mucho que es el de recortes. Este de recortes tiene una gran ventaja y es que resulta que este de recortes yo puedo decirle, venga, yo necesito un recorte como lo tengo aquí, rectangular. ¿Qué es rectangular? Que yo solamente vengo y corto este pedacito y listo, ya me lo puedo llevar para donde necesite. Pero efectivamente yo también puedo tener un tipo de recorte de forma libre. Ah, bueno, entonces usted dijo que solamente quería este pedacito hasta aquí, no sé qué, etcétera, y lo que hace básicamente es recortar. Lógico, teniendo un buen pulso. Luego de esto también entonces viene todo el componente del recorte de la ventana. Es básicamente toda la ventana y si usted ve, básicamente recorta la ventana. Usted también puede tener un componente que es el recorte de la pantalla completa. Ese de la pantalla completa, a diferencia del otro, sí trae todo este componente en la parte inferior. Entonces, me gusta esta herramienta de recortes básicamente porque yo corto lo que necesito o yo básicamente también subrayo lo que necesito que la otra persona mire y ocupa menos espacio. Es decir, anteriormente, ¿cómo lo hacía? Pues básicamente imprimir pantalla y ese era el pantallazo que enviaba. Hoy con recortes es mucho más importante con respecto a esto. Entonces, ese componente de recortes en herramientas me parece que es fundamental. ¿Para qué sirve la tecla Alt Tabulador en Windows? Alt Tabulador en Windows lo que le permite es que usted se pueda desplazar por cada una de las ventanitas que tiene activa dentro del programa de lo que usted está utilizando. Para eso me sirve Alt Tabulador. Con los accesorios de Windows ya lo vimos. ¿Qué permite el explorador de Windows? Pues el explorador de Windows básicamente lo que me permite es ver un componente y es, yo puedo ver dentro de mi computador con el explorador las carpetas, pero adicional a eso puedo ver entonces cuánto es el tamaño de mi disco duro. ¿Sí? Este disco duro es de 1 giga. Tengo 1000 megas, de 1 tera, perdón. Y básicamente me dice, venga, vea, ojo, usted tiene 33.3 gigas de espacio disponible, el resto está ocupado, tiene 942. Es especial cuidado. Tiene una gran ventaja Windows y es que no se deja llenar por completo. Y debo estar monitoreando qué me puede estar entonces sucediendo con respecto a mi disco duro. ¿Qué permite hacer el explorador? Crear carpetas, eliminar, renombrar, etc. ¿Cómo verifico el tamaño del disco duro? Pues por el explorador y clic derecho y propiedades. ¿Qué es un dominio de un ejemplo? ¿Qué es un dominio? ¿Qué es un dominio? Como el derecho a tener el nombre único en Internet. ¿Quién más? Sí, profe, es como una dirección IP en la nube. ¿Quién más? Es el nombre único que el sitio web se puede identificar. En este caso
el tiempo Los números, eso tiene que ver algo con los números, profe, también. Sí. Recuerden que el dominio básicamente entonces está dividido en varias partes. En este caso, por ejemplo, el tiempo, el nombre del dominio es el tiempo, pero com es el tipo de dominio que realmente al cual yo estoy matriculado, que es comercial. Existe edu, .edu.co, existe .co, etcétera, net, etcétera. Entonces, el dominio básicamente es este nombrecito. Ese nombre por el cual yo básicamente pago una anualidad. Es decir, yo lo puedo pagar por año, por 2 años, 3 años, etcétera. Pero tiene un componente y es, resulta que, por ejemplo, si yo voy a crear mi página web, yo tendría que tener un dominio, comprar un dominio. Pero adicional a eso, tengo que tener un hosting. Porque ese nombre de esa página web tiene que estar almacenado en un sitio. Y ese sitio es el que se llama hosting, que básicamente es el que me permite que mi página web que voy a crear va a estar almacenada en una parte de un servidor. Entonces, ese elemento debe de estar muy similar y deben de ser uno a otro porque eso es lo que le permite que usted pueda tener entonces esos elementos. Hace algún tiempo los dominios se convirtieron y aún todavía en algunos negocios. Cuando habían campañas electorales, entonces alguien compraba entonces un dominio con el nombre de un candidato y efectivamente pues si el candidato necesitaba colocar el dominio con su nombre, pues básicamente ya lo iba a encontrar ocupado. Recuerde que yo puedo optar por comprar un dominio con un nombre y no quiere decir que esté violando algún derecho de autor. No, yo estoy utilizando un nombre que básicamente está disponible y lo puedo utilizar en una página web porque yo puedo ser el propietario de eso. Entonces muchos, ¿qué hacían? Entonces pues compraban esos dominios y básicamente lo que hacían era que después los revendían. Si el candidato político de pronto necesitaba ese dominio con el nombre de él, pues yo básicamente lo que hacía era que yo le vendo ese dominio y denme una plata. Hace algún tiempo una entidad financiera estuvo creando su página web, pero efectivamente cuando fueron a mirar esa página web ya estaba creada. Y venga, ¿qué pasó? Pues les tocó básicamente entrar a negociar con esa persona de qué era lo que iban a hacer con ese dominio y cuánto valía, porque pues usted no puede cambiar el nombre de su banco de la noche a la mañana porque igual usted ya tiene una trascendencia y tiene un histórico con respecto a eso. Las herramientas de búsqueda. Pues digamos que en Windows, entonces usted tiene aquí y esta barra de búsqueda también y usted puede buscar lo que necesite dentro de su computador. ¿Para qué sirve? Pues para buscar archivos, bien sea por tamaño, fechas, nombres, extensiones, etc. ¿Para qué sirve la papelera de reciclaje? Pues allí es donde empiezan a caer todos los archivitos que usted básicamente va eliminando. Efectivamente, hay un componente dentro de la papelera de reciclaje que en muchas ocasiones cuando uno va y lo busca, le dicen que eso es un virus. La papelera de reciclaje se llama Recicle, pero resulta que usted dentro de su computador empieza a encontrar carpetas como estas. Las carpetas que están de colorcito gris es porque se encuentran ocultas, pero las que están de un color amarillo que usted las puede ver, básicamente son carpetas que están visibles para usted. Efectivamente, hay una carpeta que se llama Recycled Bin con un símbolo de pesos. Esos Recycled Bin son todas las papeleras de reciclaje que usted o Windows le crea como una especie de copiecita dentro de eso. Y básicamente en esa papelera de reciclaje lo que van a parar son documentos que usted pudo haber eliminado, pero que efectivamente Windows le guardó allí como una copiecita. Eso mismo sucede con algunos archivos de cámaras que usted cuando elimina esas imágenes o esas fotos, básicamente ese dispositivo es capaz de crear una copia de seguridad de eso, de unas imágenes más pequeñas y ese archivo no se deja eliminar. Es por eso que se vuelve delicado, porque a veces, por ejemplo, usted tenía su celular y lo cambió, pero resulta que usted le dio por vender el anterior. Y resulta que usted, ¿qué hizo? Pues lo devolvió y lo reseteó y lo dejó como si fuera un equipo de fábrica original. Pero ¿qué sucede? Resulta que cuando usted empieza a entregar eso, él lo que hace básicamente es guardarle una copia pequeñita
de todos los archivos de fotos que usted tenía. ¿Eso se puede recuperar? Claro que sí. Mire la papelera de reciclaje que yo tengo aquí, y esa papelera de reciclaje tiene una cantidad de elementos que en algún momento los utilicé y los borré y los mandé allá. Aconsejable, pues yo tendría que empezar a eliminar todos estos elementos para poder que no falta el ocioso que de pronto viene y me mira. Entonces mire que tengo carpetas de 2016, 15, 18, 20, 16, o sea, aquí hay elementos bastante importantes. Es por eso que es delicado a veces cuando usted tiene mucha información dentro de su equipo y que ese equipo de pronto caiga en manos ajenas. Entonces ahí es donde empieza a ser delicado eso. ¿Qué es el administrador de tareas y para qué sirve? Entonces aquí hay un elemento importante. Resulta que el administrador de tareas, ya se los voy a mostrar. Están viendo la pantalla del administrador de tareas allí, ¿cierto? Sí, señor. Listo. ¿Cómo hago para sacar este administrador de tareas? Usted le da control al suprimir el computador y efectivamente la última opción se llama iniciar el administrador de tareas. En la primera pantallita me dice las aplicaciones. ¿Qué aplicaciones tengo en ejecución en estos momentos? Entonces me dice que tengo Windows, tengo abierto un taller de Microsoft Windows, una carpeta, el navegador, Microsoft Teams, el Meet de Google, el Headline de Verdana Ball de Google también, y tengo un archivo de Word abierto. ¿Qué procesos tengo en ejecución? Tengo todos estos procesos que me consumen esta memoria en mi computador. Entonces yo le puedo decir, muéstrame quién es el que me está consumiendo más. Me dice, venga, usted tiene una herramienta que se llama Teams y está en ejecución, pero mire que no está aquí. Yo no la veo aquí, pero si yo me vengo aquí, donde está mostrar los iconos ocultos, aquí tengo la herramienta de Teams y está disponible. Todo esto me está consumiendo recursos en mi máquina. Chrome me está consumiendo todo esto. Vuelvo nuevamente Teams y así sucesivamente. ¿Qué servicios tengo? Bueno, estos con respecto a los procesos. Y estos procesos que van corriendo aquí, los está corriendo un nombre de usuario que está logueado en este equipo, que se llama Searteaga, que es mi usuario. Problema, cuando usted empieza a evidenciar un usuario diferente al suyo en su computador. Entonces, por ejemplo, aquí está System. System básicamente es un usuario del sistema que es el que me arranca la parte del usuario y la contraseña para poder ingresar. Solamente deberían de existir esos dos, System y el usuario con el cual esté logueado. Si usted ve un usuario diferente aquí, logueado, pues empieza a sospechar que alguien se le está conectando dentro de su equipo. Y si alguien se le está conectando dentro de su equipo, pues claro de que le están hackeando o le están vulnerando su computador. Este elemento de administrador de tareas es el que no tiene el celular. Yo en mi celular no sé qué está corriendo, quién lo está corriendo, etcétera. Y por eso puedo tener muchas más vulnerabilidades. Hay ocasiones en las cuales usted activa su celular y usted toca su pantalla, pero el celular se queda quieto ahí y a veces hasta se bloquea y se queda un tiempo ahí. Venga, y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué? No, ni idea, hay que esperar que se desbloquee. Además, porque en ocasiones resetear el equipo, pues sí ayudaría en algo, pero pues tampoco es como la opción dentro de eso. ¿Qué servicios están corriendo en mi computador? Entonces me dice cuáles son los estados, me dice que están en ejecución todos estos servicios, cuál es el rendimiento de mi máquina en estos momentos. Entonces aquí me muestra cómo está, qué funciones de red tengo activas, ¿sí? Y cuáles son los usuarios que básicamente están logueados dentro de mi máquina. Igual, si aquí yo encuentro otro usuario logueado dentro de mi máquina, pues básicamente tengo que empezar a ir mirando quién se me está conectando a mi máquina. Puede ser que sea un hacker o alguien que me quiere vulnerar mi computador. ¿Para qué se usa el desfragmentador de disco y el ScanDisk? Son dos herramientas que lo que me permiten es organizar todo el componente de lo que hay almacenado en mi disco duro. Resulta que todo lo que yo voy almacenando en mi computador básicamente se va demarcando por unos punticos. Es decir, yo puedo tener un archivo almacenado dentro de mi computador, pero ese archivo, por ejemplo, este de taller práctico de Microsoft Windows, no va a estar almacenado solo en una partecita. Él almacena una parte en un lado, en el otro, etc.
pero de igual forma yo empiezo a ir borrando, a ir escribiendo, borrando y escribiendo, y lo que hace este fragmentador es como tratar de organizar todos esos elementos para poder que mi computador empiece a funcionar de una forma mucho más correcta. Y el ScanDisk lo que me permite es validar cuando yo hago un apagado anormal de mi equipo. ¿Cuál es el apagado anormal de mi equipo? Es cuando yo lo tengo que resetear obligadamente, que es presionar el botón del encendido durante varios segundos y él automáticamente se apaga del todo. Cuando hago ese apagado anormal, pues hay muchos archivos que yo tengo abiertos aquí, y como los tengo en ejecución, lo que hace básicamente es que cuando lo apago no de la forma correcta, se me empieza a dañar información, se me empiezan a perder cadenas de conexión, etcétera. Entonces, estas herramientas son indispensables, ¿sí? Entonces, desfragmentador. De disco. Aconsejable que esta herramienta se ejecute, sí. Entonces, esta desfragmentación de disco lo que hace es que yo lo puedo correr en el disco C, en el D, o si tengo algún componente adicional. Por ejemplo, aquí nunca se ha ejecutado este cuento y aquí me dice que está al 0%. Entonces, está programado a la 1 de la mañana los miércoles. Efectivamente, pues el equipo de esa hora no está básicamente encendido para poder que se programe. ¿Es aconsejable realizarlo? Sí, al igual que lo que tenga que ver con las actualizaciones. Entonces, las actualizaciones de mi computador deben de estar al día. Eso me permite que yo no vaya a tener entonces un problema de un ataque de hackers o de un virus. ¿Alguna pregunta hasta allí? Ninguna, profe. Bueno, entonces, en la plataforma había entonces también este taller práctico de Microsoft Word que ustedes ya han ido desarrollando y de hoy más banda ancha. Había un componente entonces que habíamos visto de Internet y un componente de nube. Recuerden que en Internet entonces hay un elemento que se llama la Deep Web. Deep Web es toda la web oculta. Esa web oculta es la web que básicamente no está indexada. ¿Qué es que no está indexada? Cuando usted viene al Google normalito y busca algo, usted le dice, por ejemplo, muéstreme vacas. ¿Sí? Y él me dice, venga, encontré cerca de 27.200.000 resultados en 0.8 segundos. Estos 27.200 millones que encontró de todos estos componentes básicamente obedecen a que esas páginas están indexadas y que yo las puedo consultar. Pero resulta que en la Deep Web hay elementos que no son indexados porque son elementos, primero que todo, nocivos para la salud, no están dentro de una parte completamente legal y es por eso que no se dejan consultar desde allí. Vamos a mirar este video un momentico, por favor, para que al menos tengamos un concepto claro de la parte de la Deep Web. Aún no ha habido ninguna filtración catastrófica, por lo menos que se sepa, pero los chinos están empezando a reclutar mercenarios en la Internet Invisible para lanzar ataques similares a los de Espera, Internet Invisible, he oído algo. Oh, sí, el 96% de Internet no es accesible a través de buscadores estándar. La mayor parte son chorradas, pero se puede encontrar de todo por ahí. Porno infantil, blanqueo de bitcoins, compra de narcóticos, contratación de hackers. ¿Cómo se accede a eso? Para acceder a la Deep Web, lo primero que necesitas es acceso a una red anónima. Las tres más populares son Tor, I2P y Freenet. Claro que es Tor la más usada y la que mayor cantidad de servicios tienes. Todo esto gracias a su propio navegador, que facilita comenzar a curiosear en Hidden Wiki, casilla de salida casi obligatoria cuando comenzamos en esto de la Deep Web. Aquí vamos a encontrar un directorio que nos permite explorar este submundo de moral distraída que es la Darknet. Las páginas que encontrarás en Hidden Wiki son revisadas por los propios usuarios a diario. Esto lo convierte en un servicio fundamental, pues las páginas cambian constantemente de dominios y Tor solo es navegable con una lista de enlaces actualizada a mano. Páginas con servicios financieros para el lavado de bitcoins, cuentas robadas de PayPal o tarjetas de créditos colgadas,
otras de, llamémosle, servicios comerciales como la explotación sexual y el mercado negro, gadgets robados, armas, munición, documentación falsa y, sobre todo, drogas. Aunque hay mucho más, como los referentes del anonimato y seguridad, activismo político, secretos y soplones, páginas eróticas y un gran número de opciones adicionales. Pero, ¿qué venía yo a hacer aquí? Ah, sí. Quería saber si encontrar un hacker a sueldo en la Deep Web es tan fácil como se ve en algunas series. Un sitio que me llamó la atención mucho fue Rena Hacker, un informático europeo que decía tener 20 años de experiencia en ingeniería social y hackeos ilegales. Ofrecía ataques de DOS, exploit de día cero, troyanos altamente personalizados y phishing. El importe mínimo por un trabajo menor era de 200 euros. A partir de ahí todo lo que quisieras. Un negocio muy curioso, pues incluso disponía de hasta su propio programa de referidos. Invite a sus amigos y llévese el 1% de lo que paguen. Esto sin duda sí que es gente con visión de negocio. Pero ojo, en un mercado completamente libre, lo que prolifera más rápido son los estafadores. ¿O acaso todos habéis pasado ya a ser millonarios tras recibir esa famosa herencia de un príncipe nigeriano? En la Deep Web, donde lo único que te protege como comprador es la precaución, la estafa o scam puede llegar a ser muy sofisticada y convincente. Uno de los engaños que no te ves venir y que ya tiene nombre propio es el exit scam. Cuando un vendedor que tenía una buena reputación en el mercado decide que va a cerrar su cuenta, pero sigue recibiendo pedidos hasta que los compradores empiezan a sospechar. En Tor hay gente haciendo todo lo posible por quedarse con tu dinero y al final esto también perjudica a los vendedores legítimos. Aunque hay algunos mecanismos para frenar el scam como es Scrow. Scrow, o mejor dicho, cuando una tienda ofrece Scrow, lo que quiere decir es que hará de intermediaria en el proceso de compra-venta. Retiene la transacción hasta que el vendedor envía el producto y llega al comprador. Si surge algún problema, la propia tienda te permite abrir una disputa, del mismo modo que, por ejemplo, PayPal. Pero no es el único riesgo. En la Deep Web también está el FBI. Estos son responsables de los honeypot, una web falsa montada por un agente judicial para pillarte haciendo una actividad ilegal. Ya veis que, salvo que vayáis a hacer turismo como yo, por la Deep Web hay que pasearse con pies de plomo. Metanfetamina, heroína y cocaína. Después de cerrar algunos chiringuitos como Silk Road, parece que los dos sucesores más importantes son Agora y Evolution. Ahí podemos encontrar todo tipo de estupefacientes, pero también cuentas premium, falsificaciones y hasta armas. Son los Amazon de la Darknet Market. Pero en este paseo me quedaba por descubrir Grams, el Google de la Dark Web. Un buscador de productos cuyo algoritmo integra varios criptomercados de droga, tiene su propio PageRank que ordena los resultados según el número de compras y de opiniones positivas y, en definitiva, Grams, a pesar de ser una web muy reciente, ha ido integrando una serie de servicios interesantes para sus usuarios, eso sí, siempre alrededor de su producto principal, que es el buscador. La Deep Web también es un lugar en el que los que digamos emprendedores encuentran facilidades. Me llamó especialmente la atención de los sicarios. Estos ofrecen asesinatos por encargo desde $20.000, eso sí, siempre en prepago. ¿Scam? Pues quiero pensar que sí, pero por ahora nadie los ha deslegitimizado, quizás porque nadie se atreva a hacer una verificación empírica. Otro colectivo que ha sabido aprovechar las oportunidades que brinda la Deep Web es el de los ladrones y carteristas. Encontré varias páginas de particulares vendiendo tarjetas de créditos clonadas, consolas de nueva generación a mitad de precio y productos de Apple. Hay muchos iPhone y iPad robados, a pesar de lo fácil que es bloquearlos con iCloud. Los falsificadores también se encuentran como en casa, y es que sin duda esto es todo un mundo. Y para Mundo Curioso, el que muestra Parasite, una web en la que se encuentra una psicodélica colección de enlaces y textos anarquistas. Se declaran una comunidad pro ateísmo, pro suicidio, pro drogas duras y pro varias otras cosas, así como anticensura, anticopyright, antimoralismo y anti varias otras cosas más. En la Deep Web hay mucho contenido, alguno puede resultar hasta interesante, como el que ofrece Cebolla Cham, una web en la que encuentras secciones como la de conspiranoia. Pero la Deep Web es la Deep Web por algo. Cuando comencé a investigar pregunté por enlaces interesantes.
web diferentes, pero sin nada de drogas ni pornografía infantil. La respuesta que obtuve, pues que para qué querría alguien entrar entonces en la Deep Web. Tal vez sea esa oscuridad la que te conduce a muchas páginas de intercambio pornográfico infantil. Claro que nada de eso se muestra en la portada de Hidden Wiki, por lo que no son fácilmente accesibles, pero ahí están. Las que sí son muy fáciles de toparse son las páginas gore. Un día, no sé muy bien cómo, acabé en un tablón en el que se compartían fotos de mujeres aplastando animalitos, los tacones, con el culo o incluso con el escote. Muy desagradable, y eso que, creedme, solo vi algunos fotogramas. Vídeos snuff también hay, los que contienen violencia y asesinatos, aunque se ha mistificado mucho el tema y hay grabaciones de las que todo el mundo habla y nadie ha visto. Pero esas no cuentan cuando descubres barbaridades como Daisy's Destruction, una serie de grabaciones nauseabundas que se distribuyen en la Deep Web a cambio de bitcoins. Si buscas información sobre la Deep Web, puede que te encuentres con titulares tremendistas que dicen que el 90% de los contenidos en Internet no son accesibles por los motores de búsqueda. Claro que eso no significa que sean sobre tráfico de drogas, armas o similares, pero es cierto que viendo lo que hay en la Deep Web, el mundo necesita más ciudadanos como Rascol y Martin Hall. Bueno, entonces vemos cómo la Deep Web cada vez más tiene elementos más asequibles, elementos que cada vez están permeando más el mercado. Hace alrededor de 5 años, una parte de los investigadores empezaron a ver que la pornografía infantil estaba creciendo demasiado en la Deep Web y efectivamente pues se dieron a la tarea de empezar a hacer un tipo de investigación de qué era lo que sucedía. Resulta que cuando se habla de la Deep Web, que es la web oculta, digamos que obedecen a una cantidad de servidores de almacenamiento que efectivamente controlarlos no es fácil. Así como lo es la web visible, la que hoy tenemos y por la cual navegamos, pues básicamente hay cierta forma de controlar, pero efectivamente también hay otros elementos que han sido complejos de controlar y lo hemos evidenciado, por ejemplo, con muchos servicios que alojan información ilegal y que está en la web visible. Entonces, muchos han sido capturados por eso, les han dado cárcel, han bajado los servidores en la web visible. Ahora en la web oculta, donde realmente hay tanta cantidad de elementos que circula y que se comercializa, y sobre todo con bitcoins, que a veces son complejos de rastrear todas estas monedas como tal, y a veces es complejo rastrear lo que efectivamente se está comprando. Entonces, el llamado es, la Deep Web es un componente que básicamente podría utilizarse de forma consulta, pero que efectivamente es muy delicado. Como nos decía el video, entonces usted puede acceder a través de Tor, que es, digamos, el navegador más popular para este tipo de consultas, y cuando usted ingresa a ese tipo de browser o navegador, pues básicamente siempre sale un mensaje de advertencia que es que usted es el responsable de lo que realmente trance, adquiera, distribuya, o también es responsable de cualquier daño que tenga dentro de su máquina, y pues sí le hacen realidad la parte de qué puede conllevar al uso de estos elementos. No quiere decir que esté prohibido, pero sí es muy aconsejable estar muy cercanos a todo el componente de lo que hay allí. A hoy, digamos, los jóvenes son muy ociosos, muy curiosos, y efectivamente la curiosidad es la que mata al gato. Esa curiosidad a veces es delicada, hay que saberla llevar y hay que saber consultar para no tener de pronto algún tropiezo o algún problema dentro de eso. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? No, señor. Bueno, entonces yo creería que por hoy vamos a dejar allí esta tutoría. Sí les agradezco entonces, por favor, que por el chat me escriban sus nombres
para poder tener en cuenta y asentar entonces la parte de la asistencia. Carlos Mario nos estaba preguntando por aquí, ¿y los software contables qué tipo de dominio tienen? Sí, digamos que a hoy no hay un dominio como para software contable. Lo que yo tengo básicamente puede ser un software que arriende en la nube, por ejemplo como SAP, JD Edwards, etcétera, o Sigo. Pero cuando yo arriendo un software contable, básicamente ellos lo que tienen es un dominio, pero propio de la compañía que los distribuye. Entonces, digamos que yo hice un arrendamiento para SAP, entonces, dependiendo del tipo de compañía que me lo está arrendando, yo lo que estoy accediendo es al servicio y al dominio de esa compañía. Por eso, digamos, no hay un dominio de contabilidad, pero el software contable sí puede estar almacenado en la nube. Entonces, sí agradezco que me regalen entonces por el chat, por favor, cada uno de sus nombres, porque pues a veces no se loguean todos con el mismo nombre. Profe, qué pena. Sí. Yo entré como 5 minutos tarde a la clase porque la clase anterior mía no había acá. Se habló algo sobre la alternancia. Sí. A ver, sobre la alternancia, básicamente creo que la universidad los llamó a cada uno, ¿cierto? Y creo que cuál fue, digamos, la conclusión con respecto a lo que se llegó. Creo que había algunos estudiantes que efectivamente vienen con una clase virtual antes de iniciar esta tutoría. Y eso obedecía a que cuando usted llega y, digamos, define que se va a ir en alternancia, pues usted no alcanza a llegar desde su casa hasta allí, a no ser que de pronto vivan cerca. Entonces, eso fue lo que creo que concluyó la parte de la universidad. No sé a ustedes qué les dijeron. Pues por mi parte no me llamaron ni me dijeron nada. Entonces, eso ya viene por parte de los profesores dándole el recado a cada estudiante. Ustedes, antes de esta clase, ¿qué clase tienen? Pues por mi parte. No, tenemos matemáticas 1, profe. Y sí, no, pues muchos íbamos a seguido a ir a alternancia, pero pues ya después hablaron y nos llamaron, o a mí me llamaron personalmente, que ya quedé que terminamos este semestre por este medio. Sí, esa fue como de pronto la parte decisoria de la universidad. Ustedes ya tienen delegado, ¿cierto? Sí, señor. De pronto sería que el delegado pues hable con la coordinación académica y pues que les den como claridad con respecto a esto, si de pronto alguno tiene alguna inquietud o de pronto pues digamos no quedó claro lo que la universidad nos estaba expresando con respecto a esto. Pero no, nuestra delegada que es Mónica ya sí nos aclaró por un grupo personal que nosotros tenemos. Listo. Bueno, entonces voy a mirar cuántos me colocaron aquí el nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Bueno, entonces, recuerden que continuamos con el desarrollo del taller, que básicamente usted tiene de Word, el taller práctico de Word, y aquí entonces dentro de la plataforma también les dejo un videito de que es Deep Web, Dark Web y que es la web superficial, y también un enlace con algo que es lo que un joven profesional nunca debe hacer en las redes sociales. Entonces, la idea para la siguiente clase, que sería el 17 de octubre, es que usted ya ha avanzado bastante en el taller de Microsoft Word y ya, digamos, hacia el siguiente sábado ya me imagino que tenemos muchas más dudas. El siguiente sábado, entonces, la idea es dar inicio a la parte de Word y que podamos aclarar las dudas y poder de pronto ir viendo el taller con respecto a lo que se plantea dentro de la plataforma.
¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profesor, no, Carlos. Profe, pero ese taller el que estábamos haciendo fue el que yo hice y le mandé, ¿cierto? Y que no era que Bueno, tenía que entonces, montar. la idea es que vamos a dejar por hoy allí. Son ustedes muy formales. Muchas gracias y una feliz noche. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe.